Buenas tardes, mis apreciados. En este apartado vamos a hablar del ayuno intermitente, que nos llevará dos partes. En esta primera parte vamos a abordar el ayuno a la luz de la Escritura, a la luz de la inspiración divina. Para la comunidad científica, el ayuno es simplemente una estrategia nutricional en que se alteran periodos de comer y periodos de ayunar y afecta de una manera positiva a la autofagia, a la cual le dedicaremos un apartado. En Consejos sobre régimen alimenticio, en el párrafo 277, escrito en 1901, página 204, la inspiración dice: los días se van haciendo cortos y habrá buenas oportunidades de presentar este asunto. A medida que los días se van acortando, sírvase la comida un poco más tarde y no se sentirá la necesidad de una tercera comida. En la medida en que nos vamos acercando al tiempo del fin, la recomendación del plan de Dios y en armonía con la comunidad científica es que tengamos solamente dos alimentos. Es decir, tener un desayuno bien equilibrado, bien armónico, bien suficiente, como hablamos en el apartado anterior, pero que tengamos un periodo de 18 horas para nuevamente reiniciar el consumo. Es decir, que desayunemos tipo 8 de la mañana y almorcemos tipo 3, 4 de la tarde, y en ese periodo pues se presentan algunas situaciones positivas que vamos a ver. En el párrafo 272 de Consejos sobre régimen alimenticio, el capítulo titula El plan de las dos comidas. La inspiración dice: en muchos casos es mejor comer 2 veces al día que 3. La cena a una hora temprana interrumpe la digestión de la comida anterior. A una hora tardía no tiene tiempo para ser digerida antes de la hora de acostarse. En esa forma, el estómago no tiene el descanso debido. Se perturba el sueño, el cerebro y los nervios se cansan. Se pierde el apetito por el desayuno y todo el organismo no recibe nuevo vigor, ni está preparado para desempeñar los deberes del día. También este párrafo está en el libro de la educación, página 201, revelado en 1903. ¿Qué nos quiere decir Dios a través de la inspiración? Es que 2 comidas alimentan más que 3, y que entre una comida y otra, es decir, entre el desayuno y el almuerzo, por lo menos hayan entre 5 y 6 horas para darle tiempo a que los órganos digestivos descansen. Normalmente un alimento demora en la fase mecánica en el estómago, puede demorar entre 5 y 6 horas. Ideal es que respetemos ese horario para que no se presenten ninguno de los trastornos digestivos que hoy azotan a la sociedad. Nuestro sentido común nos dicta que la dieta del ser humano debería de ser diseñada por el Creador, y fue así. Dios la diseñó. Dios se tomó durante los primeros 6 días de la creación el prepararnos todos los elementos indispensables para garantizar no solamente nuestro bienestar, sino nuestra longevidad. Y por eso vemos que en el plan original, en la dieta original de Génesis 1:29, Dios no nos dejó en ignorancia en cuanto a los principios de una sana y adecuada alimentación. Génesis 1:29 nos dice: y dijo Dios,
he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Inclusive, después del pecado, Dios no cambia la dieta, no la amplía. Génesis 3:18 dice, espinos y cardos te producirá, hierbas del campo comerás. Siempre ha sido el plan de Dios que tengamos una dieta vegana, integral, armónica, adecuada, que no solamente garantice la longevidad, sino el bienestar físico, mental y espiritual, como dice tercera de Juan 2. Amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, una prosperidad física, mental, espiritual. En el Ministerio de Curación, en la página 227, hablando de Génesis 1:29 y de Génesis 3:18, la inspiración dice, para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para el hombre. Y por eso está en Génesis 1:29 y en Génesis 3:18. La inspiración sigue diciendo, recuerden, Ministerio de Curación, página 227, los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres preparadas del modo más sencillo y natural posible son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Vamos a ver, según la comunidad científica, ya vimos el fundamento bíblico, el fundamento que Dios dejó en su palabra. Ahora miremos lo que la comunidad científica habla de todos los beneficios de este ayuno intermitente que Dios estableció desde la creación. Y vamos a ver los efectos sistémicos cuando hay una restricción calórica en la dieta que nosotros vamos a seguir en este ayuno. Si tomamos el músculo esquelético, va a haber un aumento de la sensibilidad a la insulina, a la estructura y a la función. Si tomamos la parte hepática, va a haber un aumento en la sensibilidad también a la insulina, a la producción de cuerpos cetónicos, a la producción de glucógeno que va a empezar a descender, se va a quemar, el cuerpo lo va a utilizar como energía inmediata. Inclusive el tamaño del hígado va a permanecer en su forma anatómica como fue el comienzo de la creación, tal cual como Dios lo hizo. Desde el punto de vista del intestino, también va a haber una producción de cuerpos cetónicos. Este aumento de cuerpos cetónicos nos van a ayudar a quemar una cantidad de tejido adiposo. A nivel de la sangre, van a aumentar también estos cuerpos cetónicos, va a aumentar la adiponectina, la grelina y el cortisol, pero también simultáneamente en la sangre va a haber un descenso de la glucosa, de la insulina, del factor insulínico IGF-1 y las lectinas. También va a haber un descenso de los triglicéridos y las lipoproteínas de baja densidad. Los marcadores inflamatorios van a bajar, entre tanto van a subir los elementos que nos ayudan a desinflamar, a descongestionar, a limpiar, a depurar. La proteína C reactiva también va a tener un descenso. Esto significa que vamos a estar menos inflamados. A nivel cerebral vamos a encontrar que algunos factores neurotróficos van a aumentar, es decir, la arquitectura cerebral también se va a beneficiar, los neuropéptidos y la función cognitiva va a estar en un nivel mucho más alto, va a haber una resistencia al estrés, es decir, los niveles de cortisol van a descender lentamente
generando de que nuestro cuerpo se desinflame y por ende el estrés oxidativo va lentamente a desaparecer. En alguno de los apartados hablamos de cómo la inflamación crónica persistente es la mamá de la gran mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas. A nivel del sistema cardiovascular, también va a disminuir la frecuencia cardíaca en reposo, por ende la presión sanguínea, y vamos lenta y progresivamente normalizando nuestra presión arterial. A nivel del páncreas van a bajar los niveles de insulina y el péptido C se va a normalizar, es decir, toda esa función pancreática cada día va a estar en óptimas condiciones. A nivel del tejido adiposo va a haber una mejor lipólisis, es decir, vamos a quemar todo ese tejido adiposo, esos gorditos que generalmente nos molestan. Va a haber una mejor producción de adiponectina, va a haber una muy buena sensibilidad a la insulina, pero simultáneamente va a bajar, va a descender la producción de leptina. Vamos a perder masa magra, todo ese tejido magro va a ir desapareciendo lentamente y vamos a mejorar nuestra masa muscular. En ese orden de ideas, pues nuevamente también la inflamación va a descender, es decir, nuestro cuerpo cada día va a estar mucho mejor. El doctor Michio Kaku, que es un físico y también especialista en medicina cuántica americano, él demostró lo siguiente: si tomo cualquier organismo de la Tierra, sea una levadura, sea una araña, sea un insecto, sea un conejo o un perro, y le reduzco su ingesta calórica en un 30%, el organismo vive 30% más tiempo. El único organismo que no quiere aceptar, que no quiere entender esa providencia que Dios dejó en su palabra y que a través de la ciencia lo ha venido demostrando, es el hombre. Porque insistimos en tener una dieta occidental saturada de aceites vegetales, saturada de alimentos industrializados, ultraprocesados, etc. Si mi intención es entonces disminuir mi consumo de alimentos para tener una mejor longevidad, la respuesta lógica hasta aquí, según este investigador, es que haya una disminución del 30% del alimento que consumimos en cada una de las comidas. Si nosotros logramos bajar el 30% de la ingesta diaria, pues vamos a vivir un 30% más. Y no es simplemente vivir, es calidad de vida, es cualidad de vida, es tener una longevidad tal cual como Dios la dejó al comienzo. Podríamos preguntarnos entonces, ¿de dónde surge inicialmente la idea de las 3 o 4 o 5 o 6 comidas que algunos nutricionistas todavía insisten en que muchas personas las consuman? La famosa dieta fraccionada. Surge de cambios culturales. Cuando los españoles llegan y visitan América, se encuentran con nativos que comían solo 2 comidas, sin tener horarios fijos. Asumiendo esta característica como muestra de su salvajismo, en pocas palabras, las 3, 4, 5, 6 comidas que muchos nutricionistas insisten que deben tener las personas para evitar una hipoglicemia, para normalizar sus niveles de glicemia, para ayudar a controlar el peso, etcétera, están basadas más en reglas culturales que en reglas biológicas, fisiológicas. No pensando en la calidad de vida, en la cualidad de vida de las personas. Vamos a mirar cómo la cetosis
ayuda a que salgamos de este círculo vicioso. Y hasta aquí hagamos un pequeño resumen. El ayuno intermitente busca de que tengamos, si no, solamente 2 comidas, que podamos tener un ayuno de 18 horas que garantice que nuestro cuerpo se desinflame, se descongestione, y para ello utiliza uno de los mecanismos más hermosos, como es la cetosis. Si dejas de comer glucosa en un promedio de 12 horas, tus reservas de glucógeno se acaban e inicias a consumir la grasa para producir en el hígado en algo llamado cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos producen energía para la célula, pero de manera mucho más estable y eficiente que la glucosa. Es decir, cuando nosotros le damos la oportunidad al cuerpo que utilice toda esa cantidad de azúcares, toda esa cantidad de grasas proveniente de la dieta tradicional que la mayoría llevan, pues el cuerpo va a empezar a quemar toda esa cantidad de azúcares, y en la medida en que el ayuno se prolonga, entonces va el cuerpo como mecanismo de defensa para mantenernos activos, para mantenernos despiertos. Entonces el segundo gran grupo nutricional que va a quemar son las grasas, generando lo que se llama los cuerpos cetónicos o la cetosis. Es uno de los grandes beneficios que vamos a encontrar en el ayuno intermitente. En una de las universidades más prestigiosas de Escocia, en la Universidad de Dundee, se llevó a cabo un estudio donde un paciente obeso mórbido no ingirió ningún tipo de alimento durante 382 días, realizándose permanentemente chequeos médicos regulares. Consumía solo agua y algunos suplementos vitamínicos. Perdió 125 kilos y terminó el ayuno sin consecuencias negativas para su organismo. Su cuerpo usó la grasa corporal como fuente de energía. Recordemos que la manera como fisiológicamente nuestro cuerpo genera energía es que primero utiliza los azúcares como fuente de energía inmediata. Una vez quema los azúcares, el cuerpo utiliza las grasas como fuente de energía. Y es donde ahí el ayuno intermitente juega un factor muy importante en todos estos elementos que hemos venido viendo de manera especial: el lograr controlar la inflamación crónica persistente, el lograr restaurar las mitocondrias, el lograr restablecer los niveles de cortisol. Una inscripción famosa en una pirámide egipcia data del 3800 años antes de Cristo, dice lo siguiente: el hombre vive de 1/4 de lo que come, de otros 3/4 vive su doctor. En 1900, Elena White escribió: los médicos viven de las malas digestiones del hombre. Hoy encontrar un sistema digestivo sano, un colon sano, es muy complejo. La gran mayoría de los seres humanos sufren de síndrome de intestino irritable, de síndrome de intestino impermeable, de colitis, de agrieras, de acidosis, de úlceras gástricas, de problemas de colon, que posteriormente, con el pasar de los años, lo va a llevar a una enfermedad crónico-degenerativa como el cáncer de colon. La gran mayoría de los vegetales son ricos en ácido butírico. Ese ácido butírico presente en las hortalizas, la mitocondria los toma y con ese forma butirato, una enzima importante que se adhiere a la pared del intestino para protegernos de los famosos oncogenes y que terminemos con un cáncer de colon.
El ayuno nos ayuda a activar todos esos procesos. Para simplificar un proceso mucho más complejo, como el envejecimiento prematuro, el cual se da por la acumulación en el daño a nivel del ADN y de manera especial en toda la estructura mitocondrial, el ayuno intermitente estimula unas proteínas llamadas sirtuinas, encargadas de reparar el ADN, reduciendo la velocidad a la que ocurre ese envejecimiento prematuro. El ayuno acelera la producción de nuevas neuronas en el cerebro, reduciendo la incidencia de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, como el Alzheimer. Y devolviéndome un poquito, el Señor fue muy generoso al permitirnos en las semillas de uva, y especialmente la uva Isabela, encontrar estas sirtuinas. En la piel de la uva encontramos resveratrol, que nos ayuda a prevenir ese aceleramiento de envejecimiento prematuro. Toda su pulpa es rica en polifenoles, que nos va a mantener toda la función cardiotónica en óptimas condiciones. Pero estas sirtuinas que están en las semillas, al igual también con una riqueza de ácidos grasos esenciales, entre esos el omega 3, nos va a ayudar a restaurar el ADN y a garantizar que nuestras mitocondrias puedan trabajar lo mejor. El ayuno intermitente también restablece el estado de ánimo, aumenta la actividad de la orexina y de la grelina, las cuales aumentan los niveles de atención y empezamos a tener una mejor lucidez. Aumenta los niveles de dopamina, endorfinas que mejoran el estado de ánimo y eliminan el estrés. Cuando los niveles de oxitocina están altos, se encargan de garantizar de que el cortisol baje y por ende el estrés que tantas cardiopatías e infartos viene generando a nivel mundial. El ayuno también aumenta los niveles de neurotropina, ayudando a generar neuronas nuevas, especialmente en el hipocampo, donde generalmente se presentan atrofias de neuronas por bajos niveles de neurotropina. El ayuno las aumenta. Altos niveles de neurotropina mejoran nuestra capacidad cognitiva, en asocio con el omega 3, los cuales aumentan la efectividad de los medicamentos antidepresivos si tuviéramos que llegar en algún momento a utilizarlo. Muchas investigaciones afirman que el ayuno intermitente es más beneficioso que otras dietas, ya que mejoran las afecciones asociadas con la inflamación crónica persistente. Nos va a ayudar a prevenir, inclusive en los procesos de restauración, el Alzheimer, la artritis reumatoidea, el asma crónica, la esclerosis múltiple, y nos va a ayudar a evitar los famosos accidentes cerebrovasculares. Es importante también señalar que el ayuno intermitente puede tener algunos efectos secundarios y en algún momento desagradables, pero normalmente desaparecen en la medida en que nosotros perseveremos. En un mes generalmente el hambre, la fatiga, el insomnio, las náuseas, la cefalea tensional, estos efectos secundarios desaparecen. Generalmente si aumentamos el consumo de agua y de manera especial si tomamos algún té de manzanilla, de romero, de cúrcuma, de jengibre, estas 4 plantas no solamente tienen un poder antiinflamatorio, sino que van a ayudar a acelerar a los procesos de detoxicación, de limpieza, y nos van a ayudar a mitigar ese hambre, esa sensación de fatiga, a controlar muchos trastornos que puede generar en su fase inicial el ayuno intermitente.
Recordemos tres cosas importantes. El ayuno intermitente fue creado por Dios. En el plan de Dios siempre ha estado que nosotros tengamos solamente 2 comidas. Un desayuno bien equilibrado, lo más vegano e integral posible, suficiente, armónico, que pueda solventar las necesidades en la labor que vayamos a hacer durante 6, 7 o 8 horas. Luego el almuerzo debe tener esas mismas características, debe ser abundante, debe ser equilibrado, debe ser suficiente y debe ser armónico. Muy importante, los procesos de deglución, fundamentales para que estos síntomas que hablábamos hace poco, esta crisis curativa que se pueda presentar, puedan ser mitigados. Cuando nosotros tenemos una muy buena deglución, es decir, una muy buena masticación, entonces todos estos síntomas molestos que se presentan en los primeros días del ayuno intermitente van a desaparecer. La ciencia viene corroborando lo que Dios permitió que sus siervos lo escribieran en su palabra. Las Sagradas Escrituras son muy eficaces al hablar de la importancia del ayuno intermitente. La sierva de Dios, lo leíamos en 3 apartados al comienzo, ha sido enfática. 2 comidas alimentan más que 3. Si al ayuno intermitente lo acompañamos de 8 horas de sueño renovador, sueño reparador, pues los efectos van a ser mucho más beneficiosos. Si a ello le sumamos el ejercicio diario, el contacto con la naturaleza, el llevar una vida tranquila, el no permitir que nada ni nadie robe, perturbe nuestra paz, nuestra tranquilidad, pues el ayuno intermitente va a dar los resultados con los cuales Dios lo creó. Recuerden, el éxito de la longevidad, el éxito de la calidad de vida, el éxito de la cualidad de vida es que tengamos un ayuno intermitente lo más equilibrado posible. Un buen desayuno entre las 8 y 9 de la mañana. Entre el desayuno y el almuerzo deben de haber por lo menos 6, 7 horas. En ese intermedio solamente hidratarnos, tomar agua. Si pudiéramos acompañar ese ayuno con ese cóctel antiinflamatorio que tanto le insisto en los talleres, que es a base de manzanilla, que es a base de cúrcuma, a base de jengibre, a base de romero. Si tuviéramos permanentemente tomando ese cóctel, no tendríamos ningún tipo de crisis. En el segundo apartado vamos a ver la importancia del ayuno intermitente en relación con el ayuno que aparece en Isaías 58. Y vamos a ver la relación del ayuno intermitente versus el ayuno espiritual que Dios dejó en Isaías 58. Espero haber sido claro en la presentación. Espero sus comentarios, sus preguntas y vamos a darle gracias a Dios. Señor y Padre nuestro, una vez más, gracias por amarnos. Gracias porque tu palabra siempre nos revela lo que necesitamos. Danos la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu para poder tener el dominio propio y la fuerza de voluntad para realizar este ayuno. Gracias por amarnos
En el nombre de Jesús, amén.